Desde que tengo uso de razón, mis navidades siempre tuvieron un destino inamovible. La hacienda de mis abuelos. Aquel rincón del mundo, escondido entre valles y montañas, era un lugar donde el tiempo no se medía en horas ni minutos, sino en la posición del sol y en el canto de las chicharras. Era un refugio mágico, donde las memorias se tejían lentamente bajo la sombra generosa de los guayacanes y los robles centenarios. Pero antes, si les gustan las historias reales que exploran los límites del corazón, necesitamos su apoyo. Ayúdenos a llegar a nuestra meta de 5.000 suscriptores. Suscríbanse ahora y activen la campanita. Me gustaría saber desde qué parte del mundo nos están viendo. Déjenlo en los comentarios. Sin embargo, este año se sentía una vibración distinta en el aire. Había decidido adelantar mi viaje, llegando varios días antes que la tropa habitual de primos, tíos y amigos, que solían llenar la casa grande con su bullicio festivo. Necesitaba, casi con desesperación, robarle unos días al calendario para sumergirme en la paz del campo antes de que estallara la típica algarabía de fin de año. La ciudad me había agotado. El ruido, el tráfico y las prisas habían drenado mi energía, y mi alma pedía a gritos el silencio de la sierra. La primera mañana fue un bálsamo. Me encontraba sentada en el corredor principal, esa galería amplia con baldosas de barro cocido que siempre estaba fresca, sosteniendo una taza de café recién colado entre mis manos. El aroma del café de la finca, con sus notas de panela y chocolate, era lo único que necesitaba para sentirme en casa. De pronto, apareció mi abuela, doña Inés, con ese delantal de flores que parecía ser parte de su anatomía y una energía que desmentía sus 70 años. «Lucía, mi niña», exclamó con una sonrisa que le arrugaba los ojos. «Qué bueno que ya te levantaste. Necesito un favor enorme. ¿Podrías ir hasta la finca de don Joaquín a buscar unas hortalizas frescas? Quiero hacer ese guiso que tanto te gusta para el almuerzo y me faltan algunas cosas». «No es lejos», añadió rápidamente, con ese tono persuasivo de las abuelas que saben que no recibirán un no por respuesta, y así aprovechas para estirar las piernas. Por supuesto que no me negué. Era la excusa perfecta para salir, tomar el auto y dejar que el viento limpio del campo me despeinara, alejando los últimos vestigios del estrés urbano. Tomé las llaves del viejo jeep de la familia y me dirigí hacia la salida, sintiendo cómo las llantas crujían sobre la grava. El camino era una pintura en movimiento. El paisaje se desplegaba exuberante ante mis ojos. Potreros verdes salpicados de ganado, hileras infinitas de cafetales y, al fondo, las montañas teñidas de un azul profundo que se fundía con el cielo. El día estaba radiante, pintado con pinceladas de nubes blancas y algodonosas, y una brisa suave mecía las ramas de los árboles, como dándome la bienvenida. Al llegar a la entrada de la hacienda Los Álamos, propiedad de don Joaquín, me detuve un momento. Esperaba encontrarme con el viejo Joaquín, con su sombrero de paja y su bastón, o quizás con alguno de los capataces de toda la vida. Pero la vida, como suele suceder, tenía otros planes. Quien salió a mi encuentro no fue un anciano, sino una visión que me obligó a parpadear 2 veces. Era un hombre joven, de una robustez atlética que denotaba trabajo físico real, no de gimnasio. Tenía el cabello oscuro y ligeramente ondulado, cayendo de forma rebelde sobre una frente bronceada por largas jornadas bajo el sol. Sus ojos, de un color miel intenso, parecían tener la capacidad de capturar cada detalle del entorno, y cuando me vio, una sonrisa amplia y genuina iluminó su rostro, compitiendo con la luz de la mañana. Vestía una camisa de lino blanco, con las mangas remangadas hasta los codos revelando antebrazos fuertes, unos vaqueros desgastados por el uso y botas de trabajo cubiertas de ese polvo rojizo tan característico de nuestra tierra. Tenía esa estampa rústica, esa autenticidad que solo tienen los hombres que viven en armonía con la naturaleza. «Buenas tardes», dijo con una voz grave y cálida, profunda como un eco en una cueva, mientras se llevaba la mano a la frente para protegerse del sol y verme mejor. Había algo magnético en él, una mezcla de simplicidad y una seguridad aplastante. «Buenas tardes», respondí, haciendo un esfuerzo consciente por disimular mi sorpresa y mantener la compostura. «Vengo de parte de doña Inés, mi abuela. Me pidió que pasara a buscar unas verduras que encargó. Me dijeron que las encontraría aquí». El hombre soltó una risa suave, baja,
como si estuviera acostumbrado a recibir visitas imprevistas de nietas de vecinas. Ah, sí, el encargo de doña Inés, las famosas verduras. Me guiñó un ojo con una complicidad repentina que me hizo sonreír involuntariamente. Mi nombre es Mateo, se presentó, dando un paso adelante. Soy nieto de don Joaquín. Mi abuelo tuvo que viajar al pueblo a resolver unos temas de notaría, así que me dejó a cargo del rancho por unos días. El patrón sustituto, si quieres llamarlo así. Mucho gusto, soy Lucía. Me presenté, bajando finalmente del jeep y caminando hacia él. Extendí mi mano para saludarlo formalmente. Él pareció dudar una fracción de segundo, quizás consciente de sus manos trabajadas, pero luego aceptó mi gesto. Su apretón fue firme, calloso, pero sorprendentemente gentil. Transmitía una calidez que me recorrió el brazo entero. Así que tú eres la famosa nieta de la que doña Inés no para de hablar, comentó, inclinando levemente la cabeza mientras me escrutaba con curiosidad, pero sin ser invasivo. Dice que eres la joya de la familia. Sentí como el calor subía a mis mejillas. Mi abuela y su inagotable campaña de relaciones públicas. Espero que solo haya contado cosas buenas, bromeé, tratando de aligerar el momento. Él se encogió de hombros con una sonrisa traviesa que marcaba un hoyuelo en su mejilla izquierda. Solo maravillas. Bueno, ¿vamos por esas verduras o prefieres quedarte aquí derritiéndote al sol? Me guió hacia la huerta que quedaba detrás de la casa principal. Caminábamos despacio, y él aprovechaba cada paso para explicarme sobre los cultivos. Noté de inmediato la pasión con la que hablaba. No era solo un trabajo para él, era su vida. Hablaba de la tierra con reverencia, con un entusiasmo contagioso. De vez en cuando se detenía, arrancaba una hoja de albahaca o de hierbabuena, la frotaba entre sus dedos y me la ofrecía para que oliera. Esta es perfecta para las ensaladas, pero esta es el secreto para un buen guiso, decía, mostrándome las diferencias. Mi abuela va a estar encantada, comenté, admirando la frescura de las lechugas y los tomates que él iba depositando con cuidado en una cesta de mimbre. Ella tiene una obsesión con que los ingredientes sean del día. Es lo mínimo que podemos hacer, respondió Mateo, lanzándome una mirada rápida pero intensa. Después de tantos años de amistad entre nuestras familias, unas cuantas lechugas no son nada. Le devolví la sonrisa. Había una facilidad en nuestra conversación que me desconcertaba. No había silencios incómodos. No había posturas forzadas. Todo fluía tan natural como el arroyo que cruzaba la propiedad. Cuando la cesta estuvo llena, saqué mi monedero para preguntar cuánto le debía, pero él negó rotundamente con la cabeza, casi ofendido. «Ni se te ocurra», exclamó, poniendo una mano sobre la cesta para impedir que yo insistiera. «Tu abuela vive, mandándonos esos dulces de almíbar y las arepas de choclo que hace. Esto es un regalo. Además, cobrarte sería una ofensa a la hospitalidad de la casa». Agradecí su gentileza, guardando el monedero. Ya me disponía a subir al auto cuando él se apoyó en la ventanilla abierta y dijo: «Oye, Lucía, aparece más veces. Si tienes tiempo libre estos días, podría mostrarte el resto de la hacienda. Hay lugares que no se ven desde el camino». Dudé un momento, pero la sinceridad en su invitación y la calidez de sus ojos avellana desarmaron cualquier excusa. «Claro, me encantaría. Vendré pronto». El camino de regreso a la casa de mis abuelos lo hice en piloto automático. Mi mente se había quedado en la hacienda Los Álamos, o más específicamente, con Mateo. No era solo que fuera guapo, que lo era, y mucho. Era esa autenticidad. En la ciudad, la gente solía llevar máscaras, jugar juegos sociales, aparentar. Mateo parecía ser exactamente quien era, sin filtros. Hablaba con pasión, se reía con ganas y transmitía una paz que yo envidiaba. Al entrar a la cocina, mi abuela ya me estaba esperando, frotándose las manos como si estuviera a punto de recibir un tesoro. Inspeccionó la cesta con ojo crítico y aprobatorio. «¡Ay, qué maravilla! Mira estos tomates, están en su punto», exclamó. Luego, se giró hacia mí con esa mirada de radar que tienen las abuelas. «Y bueno, ¿qué tal te fue? ¿Viste al viejo Joaquín?» Me tomé un segundo para responder, debatiendo internamente cuánta información dar, pero decidí ir a lo simple. «Fue todo bien, abuela, pero no estaba don Joaquín. Me atendió su nieto, Mateo». Las cejas de mi abuela se dispararon hacia arriba y una sonrisa pícara iluminó su rostro arrugado. «Ah, Mateo», dijo alargando las vocales.
Así que él está a cargo. Siempre he pensado que ese muchacho es un partido excelente, trabajador como el abuelo, pero con un carisma único. ¿Te cayó bien? Sentí que me ponía roja de nuevo ante el tono insinuante de mi abuela. Para disimular, empecé a sacar las verduras de la cesta con más ímpetu del necesario. Fue muy amable, abuela. Muy educado, respondí, intentando sonar casual, como si mi corazón no hubiera estado galopando. Mi abuela soltó una risita baja, cantarina, de esas que dicen, a mí no me engañas, jovencita, pero no insistió más. Pausa narrativa. Antes de continuar con esta historia, si estás disfrutando del relato y te imaginas paseando por estos campos, no olvides darle un me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has tenido un amor de verano o de vacaciones que recuerdes con cariño? Leo todas sus historias. Ahora sí, volvamos con Lucía y Mateo. Los días siguientes transcurrieron con una placidez deliciosa. Mis mañanas consistían en largas caminatas entre los frutales, mis tardes en leer novelas bajo la sombra de los árboles y mis noches en ayudar a mi abuela a desgranar maíz o preparar la cena. Pero, por mucho que intentaba concentrarme en la lectura o en la cocina, mi mente tenía la mala costumbre de volar hacia la finca vecina. Los gestos de Mateo, su voz grave, la forma en que sus ojos se arrugaban cuando reía. Todo se repetía en mi cabeza como una canción pegajosa. La mañana del tercer día, un sonido rítmico me despertó. Era el galopar distante de caballos. Curiosa, me puse un vestido ligero de algodón. Me calcé unas sandalias y salí al corredor. A lo lejos, cerca del límite entre nuestras propiedades, vi a Mateo. Iba montado en un magnífico caballo castaño y llevaba a otro animal, un tordillo blanco, sujeto por la rienda. Se veía concentrado, en su elemento, pero en cuanto notó mi presencia en la distancia, se quitó el sombrero y lo agitó en el aire. «Buenos días, Lucía», gritó, su voz viajando clara en el aire matutino. Comenzó a trotar hacia la cerca que nos separaba. Sonreí, sintiendo ese aleteo familiar en el estómago. Me acerqué a la cerca. «Buenos días, Mateo. Te madrugaste hoy. No sabía que te gustaba tanto. Montar. No es solo gusto. Es una de mis grandes pasiones», dijo, desmontando de un salto ágil y acercándose a la alambrada. La mejor forma de empezar el día es a lomos de un caballo. Charlamos un poco sobre el clima y los planes del día, hasta que él lanzó la propuesta que, en el fondo, yo estaba esperando. «¿Por qué no me acompañas?» Estaba por dar una vuelta para revisar los linderos del norte. El paisaje es espectacular a esta hora. Miré al caballo blanco que él traía de la rienda. Era hermoso, pero imponente. «Ay, Mateo, la verdad es que no sé montar. Soy chica de ciudad, ¿recuerdas? Lo más cerca que he estado de un caballo es en las películas. Quizás tú deberías ir y yo te espero». La confesión me hizo sentir un poco tonta, pero la idea de subirme a esa bestia de 500 kilos sin saber qué hacer me aterraba. Mateo pareció sorprendido, pero su sonrisa se ensanchó aún más. «Mejor aún», exclamó, como si le hubiera dado una excelente noticia. «No hay nada como la primera vez. Yo te enseño. Además, fantasma», dijo señalando al caballo blanco. «Es más noble que un perro viejo. Te va a cuidar, y yo voy a ir a tu lado todo el tiempo. ¿Confías en mí?». Esa pregunta. «¿Confías en mí?». Había un brillo travieso en sus ojos, pero también una solidez que me invitaba a decir que sí. «Está bien», suspiré, riendo nerviosamente. «Pero si me caigo, prometo que no te vuelvo a dirigir la palabra». «Trato hecho», rió él. Corrí a avisarle a mi abuela. La encontré en el cinto bordando un mantel navideño. Cuando le dije con quién iba y a qué, levantó la vista, y esa sonrisa de complicidad volvió a aparecer. «Vaya, vaya, clases de equitación. Diviértete, mi niña. Y no te preocupes por la hora. El almuerzo puede esperar». Regresé donde Mateo. «¿Lista?», preguntó. «Eso creo. Ven, acércate». Me enseñó cómo poner el pie en el estribo. Cuando me impulsé para subir, sentí sus manos firmes en mi cintura, ayudándome a ganar equilibrio. Su toque fue breve, respetuoso, pero eléctrico. Una vez arriba, el mundo se veía diferente, más alto, más inestable. «Relájate», me instruyó con voz suave. «El caballo siente tus nervios. Respira profundo». Los primeros minutos fueron de tensión pura. Me aferraba a las riendas como si fueran mis salvavidas.
Pero Mateo cumplió su palabra. Se mantuvo a mi lado, caminando junto al caballo al principio, dándome instrucciones claras y pacientes. Su voz era un ancla que me mantenía serena. Eso es, suelta un poco la tensión de los hombros. Deja que tu cadera acompañe el movimiento, decía. Poco a poco, el miedo dio paso al asombro. Empezamos a trotar suavemente, y la sensación del viento en la cara, mezclada con el olor a cuero de la montura y a hierba fresca, era embriagadora. La hacienda era, en efecto, mucho más hermosa de lo que imaginaba. Cruzamos pequeños riachuelos cristalinos, donde el agua cantaba sobre las piedras. Pasamos por túneles formados por árboles inmensos y salimos a laderas abiertas desde donde se veía todo el valle. «Es increíble», murmuré, totalmente maravillada. «No puedo creer que me haya perdido esto todos estos años. A veces hace falta que alguien te muestre las cosas desde otra perspectiva», dijo Mateo, mirándome con una intensidad que me hizo olvidar el paisaje. De regreso a los establos, la confianza entre nosotros había crecido exponencialmente. Al llegar, él desmontó primero y vino a ayudarme. Nuevamente, sus manos en mi cintura. Me deslicé hacia abajo, quedando a escasos centímetros de su cuerpo. Por un instante, el tiempo se detuvo. Podía sentir el calor que emanaba de él, ver las pequeñas motas doradas en sus ojos marrones. Se aclaró la garganta y dio un pequeño paso atrás, rompiendo el hechizo, pero manteniendo la sonrisa. «Ven, quiero mostrarte algo antes de que te vayas», dijo con entusiasmo casi infantil. Me llevó hacia un galpón pequeño de madera vieja. Entró, y salió segundos después con algo acurrucado en sus manos grandes y callosas. Un pollito. Era una bolita de plumas amarillas, minúscula y frágil. «¡Ay, qué cosita más tierna!», exclamé, acercándome para verlo mejor. El pollito piaba suavemente, moviendo su cabecita curiosa, pero justo cuando extendí mi dedo para acariciarlo, el pequeño bribón dio un salto olímpico, se escurrió de las manos de Mateo y aterrizó en el suelo, saliendo disparado a una velocidad sorprendente para sus patas tan cortas. «Se escapa el fugitivo», gritó Mateo, riendo, y salió tras él. La escena debió ser cómica. Los dos adultos, corriendo agachados, tratando de acorralar a una bola de plumas que cambiaba de dirección con la agilidad de un futbolista profesional. «¡Por allá, por la izquierda!», gritaba yo, muerta de risa. «¡Córtale el paso!», respondía él. Finalmente, el pollito se metió en un rincón, y Mateo, con un movimiento rápido pero delicado, logró recuperarlo. Se levantó, sacudiéndose el polvo de las rodillas, con el pollito seguro en sus manos y una sonrisa triunfal. «¡Victoria!», proclamó, levantando al ave como si fuera un trofeo. Me acerqué a él, ambos respirando agitadamente por la carrera y la risa. «Pobre pequeñín, solo quería aventura», dije, acariciando ahora sí la suave pelusa del animal. Mateo me miró, y las risas se fueron apagando suavemente, reemplazadas por algo más denso, más dulce. El sol del atardecer nos bañaba en una luz dorada, casi irreal. «Creo que ya tuvo suficiente aventura por hoy», murmuró él, pero no apartaba la vista de mis ojos. Fue a dejar al pollito con su madre y regresó. Ahora, estábamos solos frente al galpón. El silencio del campo al atardecer nos envolvía. «Gracias por lo de hoy, Mateo», dije, y mi voz salió más suave de lo que pretendía, casi un susurro. Fue inolvidable. Él asintió lentamente, acortando la distancia que nos separaba. «Para mí también, Lucía». Hubo una pausa cargada de significado, donde las palabras sobraban. Él dio un paso más, invadiendo mi espacio personal de la manera más bienvenida posible. Yo levanté el rostro instintivamente. El beso suave, casi tentativo, como pidiendo permiso, pero en cuanto nuestros labios se encontraron, se transformó en algo más seguro, más profundo. Sabía a café, a sol y a promesa. Mis manos encontraron el camino hacia su nuca, jugando con su cabello, mientras sus brazos me rodeaban con fuerza, haciéndome sentir protegida y deseada al mismo tiempo. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Él apoyó su frente contra la mía, con los ojos cerrados, sonriendo. «Lucía», como si fuera un secreto, susurró mi nombre. «Se hace tarde», dije, aunque lo que menos quería era irme. «Mi abuela me espera». «Te llevo», ofreció. Al despedirnos frente a mi casa, preguntó: «¿Te veo mañana?». No me lo perdería por nada. Al día siguiente, Mateo pasó por mí en el viejo jeep.
Me llevó por caminos que ni siquiera parecían caminos, adentrándonos en la espesura del monte. ¿A dónde me llevas?, pregunté, agarrándome del tablero mientras el auto saltaba en un bache. Es una sorpresa. Confía. Llegamos a un claro en el bosque. Bajamos y caminamos un poco hasta que se abrió ante nosotros una laguna escondida, un espejo de agua turquesa rodeado de vegetación virgen. Era un santuario. Nadie viene aquí, dijo él. Es mi lugar secreto. Nos sentamos en la orilla, quitándonos los zapatos para meter los pies en el agua fría. Eres increíble. ¿Lo sabes?, dijo de repente, rompiendo el silencio. Me giré para mirarlo. ¿Por qué lo dices? No sé. Tienes una luz, Lucía. Desde que llegaste, más color. Todo parece tener. Me acarició la mejilla con el dorso de la mano. Allí, junto al agua, nos besamos de nuevo, pero esta vez fue diferente. Ya no era el beso del descubrimiento, sino el de la certeza. Sentí que algo dentro de mí hacía clic, como una pieza de rompecabezas que finalmente encuentra su lugar. No eran solo las vacaciones, no era solo el entorno romántico, era él, era nosotros. Nos quedamos allí hasta que el sol empezó a bajar, hablando de todo y de nada, compartiendo silencios cómodos. Navidad fue distinta a todas las anteriores, no por los regalos o la comida, sino porque mi corazón había encontrado un nuevo hogar. Regresé a la ciudad días después, pero ya no era la misma Lucía que había llegado estresada y gris. Llevaba conmigo la promesa de volver, la certeza de que algunos encuentros no son casualidad, sino destino, y sabía que, en esa hacienda entre montañas, Mateo estaría esperándome, cuidando de la tierra y de lo que había nacido entre nosotros. Muchas gracias por escuchar esta historia hasta el final. Si te ha conmovido este romance campesino, por favor regálame un me gusta, comparte el video con esa persona especial y suscríbete para no perderte las próximas narraciones. Nos vemos en la próxima historia.